Mi nombre es Carolina Monge y me está acompañando María José Monester. Somos estudiantes de cuarto año de Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Costa Rica. Estaremos como moderadoras en la ponencia del día de hoy. Para que estén enterados, la ponencia del encuentro dura alrededor de 45 minutos y después tenemos un periodo de 15 minutos para que puedan realizar sus preguntas o dudas hacia la doctora y les instamos a ir escribiendo sus preguntas a través del chat durante la charla. Para nosotros es un placer presentarles a la doctora Sonia Hernández, que nos acompaña desde Estados Unidos y el día de hoy nos va a presentar la charla sobre salmonelosis en vida silvestre. La doctora Sonia Hernández es profesora condecorada de enfermedades en vida silvestre con plaza en el Warnold School of Forestry and Natural Resources y el Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study, que forma parte del Departamento de Medicina Poblacional en la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Ella obtuvo su grado médico veterinario en la Facultad de Medicina Veterinaria de Louisiana State University en Estados Unidos. Completó un internado en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales en Sonora Veterinary Specialists en Phoenix y una residencia de 3 años en Medicina Zoológica y Vida Silvestre de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. También completó su doctorado en la Escuela Autumn de Ecología en la Universidad de Georgia. Sin más por el momento, le cedemos el espacio a la doctora Hernández. Bueno, buenas tardes, buenos días y gracias por la invitación. Con esta charla quiero resumirles un poco la significancia de estudiar salmonela en fauna silvestre y dentro de eso proporcionarles ejemplos de mis propios trabajos. Un segundito, voy a ver. Ajá, ahí. Para repasar primero, salmonella es un género de enterobacterias móviles, predominantemente móviles, gram negativas, con flagelas o flagelos. Se dividen en serogrupos y serotipos basados en las proteínas de su pared y de su flagela, la pared O y la flagela H. Hay dos especies, salmonella y después salmonella entérica, se dividida en 6 subespecies. La mayoría de la salmonella que voy a discutir hoy es salmonella entérica, subespecie entérica, y después pongo el nombre del serotipo, por ejemplo, St. Paul o Montevideo o Tachymeurium. Empiezo con resaltar que salmonella sigue siendo una fuente muy importante de enfermedad entérica en la USA y en otros lugares. En los Estados Unidos, por ejemplo, causó más de 1 millón de enfermedades el año pasado con 23,000 hospitalizaciones o ingresamientos por salmonelosis y hasta casi 500 personas murieron de salmonella el año pasado. Y lo más importante es salmonella que viene de comida, salmonella typhimurium normalmente, pero es importante saber que hay muchos otros tipos. Y aunque la incidencia de salmonelosis ha disminuido ligeramente en los últimos 20 años, han habido cambios en la distribución de serovariedades con cepas no tradicionales, ambientales que están causando un aumento en casos. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que la gente adquiere estas cepas que no son transmitidas por alimentos? ¿Y quiénes son los reservorios en la fauna silvestre o en la vida silvestre de estos brotes que son transmitidos a la gente? No sé si esto ocurre de la misma manera en Costa Rica, pero en los Estados Unidos cada semana, casi, por lo menos cada mes, hay un brote nuevo de salmonelosis en algún alimento. Por ejemplo, en pepinos, en melones, hasta en ciertos vegetales, ensaladas, etcétera. Varios estudios han intentado demostrar que la fauna juega un papel en los brotes de salmonelosis en personas. Por ejemplo, pueden ver aquí un estudio que pongo que es el rol de las aves en la dispersación de Salmonella E. coli en campos de tomate. Lo que encuentra normalmente, y aquí hay otros 2 estudios, pero lo que se encuentra son prevalencias sumamente bajas, como ven aquí. Y en algunos casos, aunque se encuentran salmonelas, la relación entre la comida, entre la fauna, la comida y después la cadena alimentaria es un poco floja. Mucho de eso tiene que ver porque en realidad hasta hace poco no se utilizaban métodos moleculares, pero aún en sí con el uso de técnicas moleculares
la evidencia ha sido difícil de comprobar. Hace poco se publicó una revisión que estuvo buscando la evidencia de la transmisión entre enterobacteria en la cadena alimentaria, y en eso se repasaron 866 artículos y encontraron que la mayoría están basados en prevalencia solamente, con solamente un 20% de metodología molecular. Se estudiaron aves más que ciervos y roedores, y en solo 14% de los casos se encontraron factores de riesgo de transmisión entre fauna silvestre y animales domésticos o personas. Y este artículo resumió que se necesita mucha más investigación. Por eso es que digo, y eso se está dando a cabo, por lo menos ahora, con mucha fuerza en los Estados Unidos. Por eso digo que se necesitan muchos más estudios. También hay mucho interés por parte de la transmisión entre aves silvestres y la salud del ganado, y se han publicado algunos estudios examinando ese tema. Por ejemplo, el paper de Carlson en el 2015 ganó mucha atención aquí porque se encontraron los mismos genes de resistencia contra salmonela en aves del género Sturnus, los starlings, y en vacas que compartían comederos, como pueden ver en la foto. Y este otro estudio que tengo aquí puesto se dio a cabo en Canadá, en el cual buscaron salmonella mapaches en fincas de cerdos y en zonas naturales, y no encontraron ninguna diferencia entre los dos hábitats, pero la prevalencia de salmonella en los mapaches era sumamente alta. Nosotros también hicimos un estudio estudiando la identidad, prevalencia y diversidad de salmonella en mamíferos y aves en las dos cuencas más grandes del estado de Georgia, donde yo vivo. Porque resulta que en nuestro estado tiene una de las prevalencias de salmonelosis no asociadas con comida más altas que todo el país. Entonces, como ven aquí, lo que hicimos fue mostrar fauna silvestre en esta zona y después en esta zona en el sur de Georgia. Y también muestramos cuerpos de aguas. Lo que encontramos después de mostrar más de 1000 paseriformes es una prevalencia muy baja. Ven aquí, menos de 1%. Y una de las razones por esto es porque en realidad fuera de brotes de salmonelosis en aves, la prevalencia tiende a ser bastante baja. Pero al contrario, lo que encontramos en casi 200 mamíferos es una prevalencia entre 40 y 60%, con varios serotipos aislados en mamíferos que también fueron aislados en cuerpos de aguas cercanos. Aquí les voy a dar un poco de los detalles de ese estudio. Por ejemplo, cuando miramos a las temporadas, encontramos una diferencia estadística en temporadas en el verano, donde tuvimos un mayor número de aislamientos. Curiosamente, eso también se reflejó en los resultados del agua. Esto tiene sentido porque la salmonela le va bastante bien cuando las temperaturas ambientales son más altas. Cuando examinamos los aislamientos de zorrillo o zarigüeya y los mapaches solamente, y borramos el resto de los mamíferos, que eran unos pocos ciervos y demás, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las dos cuencas, pero aquí pueden ver la prevalencia, que es bastante alta. Como pueden ver, ven aquí 40 hasta 60% de prevalencia de salmonela. Pero claro, con salmonela lo importante es también saber el tipo de salmonela del cual estamos hablando. El serotipo que encontramos más común en estas dos especies fue el GIF, que representó 36% de todos los aislamientos y 51% de los aislamientos que encontramos en el zorrillo o la zarigüeya. Pero como ven, no es lo mismo que se encuentra en los mapaches. Resalto esto porque estos dos animales se encuentran en dos hábitats distintos. El mapache se encuentra en zonas más cercanas a cuerpos de agua como ríos y quebradas, mientras que la zarigüeya no depende de ese hábitat y es mucho más generalista. Pero sí que encontramos algunos serotipos que sí tenían en común, como por ejemplo el Ruby's Law. También quiero resaltar que muchos de los serotipos que encontramos en estas dos especies son serotipos que se encuentran causando enfermedad en personas
en sí están en la lista de los 20 serotipos más importantes que causan salmonelosis en las personas. Y bueno, ¿para qué vale toda esta información de mamíferos, no? Primero, que la prevalencia de salmonela en estas dos especies es muy alta, mucho más alta de lo que se había reportado antes. Y aquí pauso para resaltar que una de las razones por las cuales nosotros podemos recuperar tantas salmonelas porque utilizamos un método muy específico, es decir, usamos un caldo de encrecimiento. Enseguida, cuando recogemos heces, no hacemos solamente swabs, hisopos, sino también recogemos heces. Ponemos las heces directamente en el caldo de crecimiento, en el campo, y después eso se lleva al laboratorio. Y en el laboratorio normalmente hacemos otro pase por caldo de crecimiento, lo cual es muy importante, porque muchos de los estudios que se publican en fauna silvestre se agarran hisopos de cloaca o simplemente rectales, los congelan y después hacen el análisis más tarde, pero eso al final no te da la misma probabilidad de capturar toda la salmonela que está ahí. Bueno, también lo que quería resaltar es que no solamente la prevalencia fue muy alta, pero la diversidad de serotipos es también muy alta. Eso sugiere que esas especies están reflejando lo que se encuentra en el medio ambiente y aunque es cierto que puedan actuar como transportadores de salmonela para, por ejemplo, animales domésticos o humanos, en realidad su nivel de infección depende del nivel de la contaminación del medio ambiente. Siguiendo con este tema, salmonela también se puede utilizar en estudios de fauna marina como indicadores de la contaminación por patógenos de los entornos marinos. Por ejemplo, en este estudio que se publicó en el 2016 en Escocia, encontraron Salmonella bovis morbificans, que es un serotipo con una huella genética idéntica a aislamientos de vacas en Escocia, lo cual llegaron a concluir que el salmonella estaba entrando en el agua y después llegaba a las colonias y así es como estaba infectando a estas focas. Ahora, por otra parte, de lo que yo estudio es la salmonella zoonótica. El CDC de los Estados Unidos nos dice que un 11% de todos los casos de salmonella en personas son dados al contacto con animales. Y entre ellos, niños son afectados desproporcionadamente mucho más altos que otras personas, lo cual es peligroso porque los niños pueden enfermarse de manera más grave y son los que suelen morir de salmonella. Hasta hace muy poco, la evidencia de la transmisión de salmonella entre pájaros silvestres a humanos, la verdad era muy poca y era indirecta. Aquí simplemente ilustro varios artículos que se han publicado en el pasado, en el cual se han encontrado estadísticamente cierta evidencia de que el tocar pájaros o tener contacto con pájaros ha resultado en salmonellosis en personas. En el 2010 nosotros publicamos un paper y en el 2014 un paper que salió de Inglaterra también utilizó métodos moleculares eh, para encontrar los matches entre los aislamientos de manera genética y encontrar que en realidad existía una relación entre aislamientos en personas y aves, especialmente durante brotes de Salmonella typhimurium en aves muy cercanos. Bueno, pues ninguno de esos dos artículos llegaron a mucha atención nacional hasta este año. Este año el CDC nos llamó porque tenían muchos casos de personas, como pueden ver aquí, que se habían enfermado con Salmonella typhimurium y estaba coincidiendo con un brote de salmonellosis en aves que nosotros estábamos investigando. Cuando fueron a hacer la relación genética de los aislamientos entre personas y entre aves, encontraron que la huella genética era idéntica. Además de eso, cuando hicieron las encuestas y un estudio epidemiológico, encontraron que la mayoría de la gente que se había enfermado había tenido contacto con ave silvestre o habían manipulado comederos de pájaros.
Entonces yo pienso que este tema va a seguir siendo bastante importante, por lo menos en nuestro país, cuando cada invierno tenemos un brote de salmonelosis en aves, y también es la temporada cuando la gente suele poner sus comederos en los patios para observar aves y pueden llegar a contaminarse. La otra gran parte de casos de salmonelosis zoonóticos en personas son casos asociados con reptiles. En los Estados Unidos, la salmonelosis asociada en reptiles era un problema muy serio en los 60s y los 70s. Entonces se pasó una ley en el 1975 prohibiendo la venta de tortugas de menos de 10 centímetros de tamaño de caparazón, porque estadísticamente ese es el tamaño que causa más casos en niños pequeños que suelen meterse las tortugas en la boca. También es porque las tortugas juveniles brotan más prevalencia o una alta prevalencia de salmonelosis, pero ese tamaño tiene que ver más con cómo ellos se meten las tortugas en la boca. Eso con conjunto a campañas de educación pública disminuyeron el número de casos bastante, pero desgraciadamente en los últimos 10 años los casos sí están subiendo de nuevo. En este momento los casos asociados con reptiles forman como un 7% de todos los casos de salmonela que se reportan en el CDC de manera nacional. Y como pueden ver aquí, un 44% de las personas que se enferman son hispanos. Aquí simplemente les estoy mostrando un ejemplo. Este fue el brote que pasó este año de Salmonella typhimurium y de Pomona, dos serotipos asociados con tortugas que enfermó a 87 personas en varios estados, 20 estados, y mató a un niño. Y como pueden ver, casi la mitad de los casos fueron niños, lo cual resaltó otra vez que es bastante peligroso. Y igualmente el año pasado hubo un brote asociado con pogonas. En ese caso se infectaron 18 personas, fue un serotipo totalmente distinto en 11 estados. Igual, casi la mitad de ellos fueron niños. Los datos sobre salmonela en tortugas son bastante escasos. La mayoría de la investigación que se hace en salmonela con tortugas es en mascotas, en las cuales el promedio de la prevalencia suele ser como un 12% si sumas todos los estudios juntos. Pero eso también puede ser mucho más alto, como hasta el 90%, porque durante brotes muchas de las tortugas que originan, que se estudian en esos brotes, vienen de criaderos de tortugas donde la prevalencia es mucho más alta. Pero los datos en tortugas silvestres son mucho más variables. Esta variabilidad tiene que ver con la especie, con el hábitat, pero muy importante también la metodología que se usa para detectar la salmonela, y eso fue lo que expliqué antes, que en realidad salmonela cuando no está causando enfermedad, cuando el animal no es sintomático, es una de las enterobacterias que se muere con facilidad en el transporte al laboratorio, entonces hay que cuidarla mucho para poder capturarla o aislarla cuando tomando muestras de la fauna, especialmente en el campo. Nosotros también estudiamos la prevalencia de salmonela en tortugas en el estado de Georgia con ciertas preguntas. Por ejemplo, queríamos saber si las tortugas eran reservorios de salmonela, queríamos saber qué tipo de cosa influía la prevalencia de la infección en estas tortugas, y también queríamos saber si las tortugas podían servir como indicadores de su entorno. Y como pueden ver aquí, muestramos varias especies en el estado de Georgia, todas acuáticas, todas especies que podíamos capturar en cuerpos de aguas que estaban dentro de la ciudad donde nosotros vivimos. Aquí pueden ver las especies y el número por cada, y como pueden ver, la prevalencia variaba bastante dependiendo de la especie. También encontramos que había una diferencia entre hembras y machos, tal vez porque la hembra se mueve mucho más cuando tiene que ir a poner huevos, y tal vez tiene que ver con el nivel de exposición. Como en otras especies, las juveniles tenían una prevalencia más alta. Y uno de los hallazgos más sorprendentes fue que variaron sobre su ecología, de modo que las tortugas que no toman el sol tuvieron prevalencias más altas, quizás porque la salmonela se asienta en los detritos
en los cuerpos de agua y estas tortugas tal vez son más expuestas a salmonela, pero eso no lo sabemos ni lo estudiamos, solamente que encontramos esta diferencia estadística. Cuando genotipamos los aislamientos de salmonela de las tortugas, encontramos que más de 80%, 84% de los aislamientos humanos coincidían en la base de datos PulseNet mantenida por el CDC, es decir, que 84% de nuestros aislamientos eran idénticos a esos que se han reportado en humanos en el estado de Georgia en el mismo periodo en los cuales nosotros estábamos haciendo esta investigación. Bueno, ahora les voy a cambiar de especie y voy a empezar a hablar un poco más generalmente sobre aves, porque aves es el único grupo del que he discutido hasta ahora en el cual salmonela sí que puede causar mortalidad. Hay obviamente muchas aves que pueden ser portadores de salmonela sin ningún síntoma, pero en el caso de que sí existan brotes, suelen ser en dos situaciones. Uno, aves juveniles en colonias grandes, como por ejemplo colonias de ibises o colonias de aves acuáticas como cormoranes, etc. Y en la otra situación son aves de canto o paseriformes en comederos o en zonas agrícolas. Y aunque se pueden encontrar varios tipos de salmonela en las aves, en realidad el que causa los brotes que nosotros vemos anualmente es Salmonella typhimurium. Y se han descrito varios diferentes tipos genéticos de Salmonella typhimurium que son los que son más asociados con estos brotes, pero eso no lo voy a describir aquí porque es muy técnico. Pero bueno, para que sepan que sí, que dentro de ese grupo también hay mucha variabilidad genética. Este gráfico es parte de un artículo que publicó el Centro Nacional de Fauna Silvestre, National Wildlife Health Center en los Estados Unidos, ilustrando que los brotes de salmonelosis están subiendo como un 12% cada año. Esto es el porcentaje de casos de aves que ellos reciben y los cuales son dados a salmonela. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están subiendo? Parte de eso es porque, claro, le estamos dando más vigilancia a las enfermedades en fauna silvestre, pero parte tiene que ver tal vez con algunas actividades antropogénicas que influyen estos brotes, como por ejemplo los comederos para pájaros. Salmonella no es la única enfermedad que se ha asociado con comederos en pájaros, hay varias, hay 5 que se sabe que existe evidencia para el cual de que los comederos sirven como punto de transmisión, pero bueno, con salmonella hay mucha evidencia. Y como mencioné antes, aunque todas las edades, cualquier ave a cualquier edad puede ser infectado con salmonella, mayormente salmonella mata a los juveniles, especialmente porque no tienen un sistema inmune muy fuerte y también porque no tienen el mismo microbioma que los adultos. Y también mata a aves cuando hay brotes concurrentes o simultáneos de otras enfermedades, como se les da, por ejemplo, a los cormoranes, que a veces se infectan con paramyxovirus y a la vez mueren de salmonelosis. Ajá. Como mencioné, salmonella se encuentra en aves silvestres por 2 motivos. Uno, está adaptada a ciertos huéspedes como los paseriformes, en el cual salmonella puede formar parte de su flora intestinal permanente y siempre se encuentra el mismo serotipo. Y 2, se encuentra en las heces de ciertas aves, como por ejemplo gaviotas o depredadores, a corto plazo como resultado de contaminación ambiental. Es decir, que este pájaro se infecta o es colonizado por salmonella por lo que se come y en ese caso se encuentra una gran variedad de serotipos. Cuando salmonella causa enfermedad en aves, la historial es que de 1 o 2 días de letargia, con las plumas así hinchadas, son aves que son fácilmente recogidos del suelo por personas y se encuentran cerca de comederos como estos, especialmente comederos de plataforma en el cual las aves pueden defecar
en el mismo lugar donde se recoge la comida. Y estos animales mueren normalmente de una esofagitis fibrinopurulenta. Como pueden ver en este caso, estamos hablando de abscesos que se forman o en el esófago o en el buche. También puede ser septicemia. En estas fotos lo que estoy ilustrando son las diferentes lesiones que se han descrito en varios grupos de aves, como por ejemplo en cowbirds también se ven esplenitis o hasta abscesos subcutáneos, pero también puedes encontrar puntos de necrosis en el intestino, en el hígado, etc. Pero lo que quería resaltar es que en paseriformes normalmente esto no es una enfermedad de diarrea, sino que es una enfermedad que forma abscesos en la parte alta del tracto gastrointestinal y también septicemia. Otra cosa curiosa que se ha publicado hace poco es que puede causar infecciones en las articulaciones de paseriformes. Entonces, para resaltar, la prevalencia de salmonela en aves que no tienen síntomas tiende a ser bastante baja, pero de vez en cuando pueden haber algunos animales, individuos o en brotes que mueran por salmonelosis, como mencioné, y eso depende de la especie, depende del estrés, también depende del serotipo, como dije, Tachymurum es el más importante para causar estos brotes, y también depende de la temporada, porque los brotes de salmonelosis tienden a ocurrir durante el invierno aquí. ¿Por qué? Porque la gente pone más comederos, pero también porque los animales dependen más de comederos, donde se juntan mucho, y también porque están estresados fisiológicamente porque no hay tanta comida como en otras temporadas. Ahora, la significancia para las poblaciones de aves no se conoce muy bien en los Estados Unidos, aunque se piensa que debe haber, porque como he mencionado, el número de los brotes y la significancia de los brotes sigue subiendo. Pero, por ejemplo, en Inglaterra se ha documentado que hay ciertas poblaciones en decline asociadas con salmonelosis. Y es porque las poblaciones en Inglaterra, primero, son más limitadas y segundo, son más estudiadas porque es un lugar mucho más pequeño. Nosotros estudiamos un brote específicamente en el 2009 aquí en Georgia porque queríamos saber ciertas partes de la epidemiología que no se había descrito. Entonces, por ejemplo, hicimos lo mismo, un genotípico de los alzamientos que pudimos sacar de aves que murieron por salmonellosis y vimos que dentro de Typhimurium se encontraban dos variedades. Una que afectaba a las aves en el grupo Fringillidae, la familia Fringillidae, y otro que afectaba al resto, mayormente a cardinales del norte, como ven aquí. Pero también mandamos estos aislamientos, bueno, los genotipos al CDC. Igual ellos encontraron que habían varios, bueno, como pueden ver aquí, 137 y 603 casos de humanos que tenían la misma huella genética al brote a la salmonela que estaba causando el brote en aves. Y aunque nuestros casos vinieron de muchos estados, en este caso, como pueden ver, la mayoría vinieron de Georgia, pero también de otros casos, y pueden ver que en algunos casos también coincidían con casos humanos. Ajá. ¿Cómo se previene este tipo de situaciones? Bueno, para aves lo más importante es que cuando haya un brote se quiten los comederos y se limpien con lejía y con agua caliente y jabón para quitar toda la materia orgánica, después desinfectarlos y dejar de utilizar los comederos por unas semanas hasta que pase el brote. También eliminar las fuentes de contaminación. En muchos casos las aves se infectan por recoger comida que está asociada con puntos o con actividades antropogénicas como por ejemplo ganado, con vertederos, etcétera. Y durante brotes también es muy importante mantener a los gatos dentro de la casa porque ellos también pueden recoger aves que están moribundas o muertas y después infectarse. Aquí hay un síndrome
que se llama Songbird Fever, que es un tipo de salmonelosis en gatos que suele causar septicemia y es bastante severa por Salmonella typhimurium, y que obviamente también tiene implicaciones para salud pública porque los gatos entran en la casa y pueden soltar salmonella en la casa. Ahora voy a cambiar y voy a hablarles de otro tema que yo también he estado estudiando bastante. En los últimos 10 años llevo estudiando la ibis americana blanca, en lo que yo considero un cambio muy inusual para una ave zancuda, que es que esta ave se ha vuelto altamente urbanizada en el sur de Florida. Todo este trabajo que voy a describir tiene que ver con la ibis americana, pero que vive en el sur de Florida. Allí te puedes encontrar a la ibis americana caminando en grandes grupos por vecindarios donde están forrajeando mayormente invertebrados terrestres en césped después de ser irrigado, o esperan en parques hasta que la gente les traiga dinero, perdón, les traiga comida, mayormente pan y cosas por el estilo, restos de la cocina. Estos animales se han vuelto muy habitados a la gente y han abandonado muchos de sus comportamientos naturales. Una de las cosas que nosotros hemos estudiado es la prevalencia de salmonela en esta especie, y una cosa que hemos encontrado es que la prevalencia está muy asociada con los hábitats donde ellas se encuentran. En hábitats naturales, la salmonela es mucho más baja. Sin embargo, en hábitats abiertos y más como parques, campos de golf, zonas de céspedes, en vecindarios, etcétera, la prevalencia de salmonela es mucho más alta. También hemos encontrado que la diseminación de salmonela se explica mejor o se explica muy bien por la interacción entre la fidelidad del sitio, es decir, qué tal veces una ibis regresa al mismo lugar, a la misma zona urbana, y la contaminación de ese lugar. Y la razón por la cual esta foto está en oscura es porque la tomé casi cuando estaba saliendo el sol. Este es un lugar donde una señora saca sacos de comida de gato y les da de comer a los gatos en la calle. Y aparte de los gatos, vienen muchas ibises justo cuando sale el sol y se alimentan de esa comida, pero también toman agua de este charco que se forma en la calle, y hemos podido aislar salmonela de las ibises, de los gatos, del césped y también del charco de agua. Y este es uno de los lugares donde estos animales regresan con mucha frecuencia. También, como hicimos en otros estudios, hicimos el genotipo de las salmonelas, de los aislamientos de salmonela que hemos recogido de las íbices, y hemos encontrado que 58% de los aislamientos coinciden con casos humanos, 20% del total de ellos también coincidían especialmente y temporalmente con casos en humanos en la Florida. Y también importante es que los casos que nosotros hemos encontrado que coinciden con el mismo genotipo en humanos no vienen de zonas naturales, sino que vienen de zonas urbanas. Otro punto importante es que la diversidad de serotipos en ibis es también muy alta, igual que les enseñé con los mapaches y con los zorros, es decir, que ellos reflejan el medio ambiente y no es un serotipo que está adaptado a ellos mismos, host adapted, ¿no? Sino que al contrario, ellos están simplemente reflejando la contaminación del medio ambiente. Pero igual es importante porque ellas, las ibises, aunque se alimentan en zonas urbanas, regresan a zonas naturales para criar. Y como mencioné antes, los juveniles son sumamente susceptibles a salmonelosis. Entonces es un problema que tal vez no tenga que ver con ellos, sino que ellos recogen las salmonelas en zonas urbanas y después se lo traen a sus polluelos. Pero a la misma vez, la ibis también puede presentar un problema para la salud pública en estos parques. Como ven aquí,
estos animales están tan habituados que a veces, habituados a la gente, que a veces se saltan a las mesas y piden comida de la gente de manera muy agresiva. Y nosotros hicimos un estudio de las mesas de picnic en estos parques y encontramos que la prevalencia de las mesas, de las heces que encontrábamos en las mesas, refleja lo mismo que encontramos en las ibises en sí. Y en los casos en los que pudimos recoger hisopos de la misma mancha de heces por varios días seguidos, podíamos aislar salmonela de esa mancha hasta 4 días después, aun y cuando la mancha dejada por el montículo de heces ya se había secado. Es decir, que una persona puede venir a la mesa, pensar que la mesa está bien, poner su sándwich en la mesa y recoger salmonela. Y bueno, al final, uno de los estudios que acabamos de terminar el año pasado es que estudiamos la prevalencia en juveniles y lo que hicimos fue comparar una colonia urbana, porque hay pocas, con una colonia natural. Y en lo que estudiamos fue la prevalencia en 30 y pico de pollos sobre varias semanas, pero aquí lo que estoy reflejando es la prevalencia promedio de cada individuo y como pueden ver hay una diferencia muy grande entre lo que encontramos en polluelos en las zonas urbanas y polluelos en la zona natural, muchísimo, muy diferente. Todavía no hemos visto casos en esta colonia urbana de que mueran de salmonela, pero bueno, puede ser simplemente que no lo hemos documentado. Y ya para resaltar o para terminar, quería simplemente mencionar que salmonela ha sido aislado de una amplia variedad de animales salvajes, es capaz de causar enfermedad y matar a ciertas especies y ya mencioné ciertas características como juveniles, etcétera, pero tiende a ser una ocurrencia más esporádica, ¿no? Excepto con los paseriformes en los cuales hay brotes que se dan anualmente. Pero nos preocupamos por la salmonela en la vida silvestre debido a su potencial de ser reservorios para la salud pública, pero también transportadores y para mí lo más importante es que en realidad la fauna silvestre se puede utilizar como indicadores de la contaminación ambiental. Y bueno, con eso lo cierro. Muchísimas gracias por su atención. Si puedo contestar alguna pregunta. Creo que terminé un poco más rápido de lo que pensaba. Listo, muchas gracias, doctora, por la charla. Sí tenemos acá una pregunta de Ernesto Rojas. Dice, ¿cuál caldo de cultivo usan cuando recolectan las heces en campo? BPW, TTB u otro. ¿En qué proporción heces versus caldo? Sí, y si quieres lo puedes escribir también, porque no me sé el nombre en español, pero es dulcitol selenite, que es específico para salmonela. Utilizamos un gramo de heces por cada 10 mililitros de caldo. Lo ponemos en el campo muchas veces, como el laboratorio no está al lado del campo, tardamos unos 2 días en que llegue la muestra. Cuando las heces están en el caldo, se pueden mantener así a temperatura ambiental unos 2, 3 días máximo. Se manda al laboratorio y en el laboratorio enseguida lo sacan de ese caldo, pero hacen un enriquecimiento segundo y de ahí ya empezamos a ponerlo en placas, XLT o McConkey o, bueno, hemos utilizado varios métodos, pero es el enriquecimiento en el cual nos da el mejor éxito. Perfecto, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a mi compañera para hacer el cierre. Sí, bueno, no veo más preguntas, pero yo quería aprovechar para preguntar con el caso de la ibis americana blanca, que se notaba un cambio, una diferencia entre la prevalencia de salmonela entre los diferentes hábitats. Yo quería saber si con los estudios tal vez habían notado
si habían diferencias también en la proporción o en la diversidad de los diferentes serotipos de salmonela entre los diferentes hábitats. Muy buena pregunta. Y sí, no lo mencioné y lo tenía que haber puesto, pero sí, es más complicado, pero sí, hay serotipos que se encuentran con más frecuencia en zonas urbanas que también coinciden con los cuerpos de agua en esas zonas urbanas. Para explicar un poco, en la Florida, igual que en Costa Rica, hay muchísimo, bueno, hay mucha agua. Entonces, casi todos los vecindarios tienen que tener, ¿cómo se dicen? Retention ponds. Son charcas que se utilizan para controlar el flujo de agua, ¿no? Entonces, esas charcas reciben mucha agua que viene de las calles, pero también puede ser contaminada por tanques sépticos, etcétera. Entonces, y también hay muchos tanques sépticos en la Florida, y como son hábitats, el suelo es muy esponjoso, puede ser que haya contaminación de esos tanques sépticos y que llegue a esas charcas, ¿entiendes? Pero sí, hay más relación entre lo que se encuentra en las zonas, en las IBIs urbanas y los cuerpos de agua en las zonas urbanas, que lo que se encuentra en las IBIs y los cuerpos de agua en las zonas naturales. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Bueno, ya, si no hay más preguntas, entonces, de parte de toda la generación de quinto año, la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica, expresamos nuestro agradecimiento hacia la doctora Sonia Hernández por regalarnos este espacio y esta información tan valiosa que nos ha brindado el día de hoy. A todas las personas que asistieron, muchas gracias por su participación. También los invitamos a acompañarnos a la charla de hoy a las 4 p.m. con el doctor Manuel Estrada, así como las charlas que tenemos mañana. Y para más información pueden revisar la página de Instagram o de Facebook del encuentro. Y le informamos a la doctora que le estaremos enviando un certificado de participación a su correo electrónico por tan amable colaboración al 9º Encuentro Anual de Medicina Veterinaria. Muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que les haya brindado buena información, y si tienen alguna pregunta, puse mi correo al principio de la charla y me pueden enviar un correo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, doctora. hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.